hashtag de la noche. He de contarle que se ha enviado una carta por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Allí se ha pedido de manera expresa al presidente Otto Fernando Pérez Molina que se amplíe el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. CICIG. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Congreso de los Estados Unidos, a través de la Comisión de Asuntos Exteriores, pide al gobierno guatemalteco, mediante una misiva enviada de la Oficina de Washington para América Latina, extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Un extracto de la carta dice que la CICIG fue un logro para el país. Desde el 2007 ha tenido un impacto importante en la lucha contra las redes criminales poderosas y violentas que han comprometido durante mucho tiempo el Estado. Creemos firmemente que tener una organización independiente es el camino correcto para ayudar a Guatemala a contrarrestar el crimen organizado y fortalecer el sistema de justicia criminal. Al consultarle al vocero del Ejecutivo, Jorge Ortega, este señaló que el presidente Otto Pérez Molina aún no recibe la misiva. En este momento no hay ninguna fuente oficial que confirme el recibo o el envío de esta misiva al Ejecutivo. Así que por el momento estamos a la espera, si es que es cierta esta información, de que nos la confirme alguna fuente oficial de Casa Presidencial, pero en este momento no hay ninguna misiva en este momento. Los diputados norteamericanos que firmaron son los republicanos Ed Royce y Jeff Duncan y los demócratas Eliot Engel y Albio Siries. En la carta, los estadounidenses le recuerdan al gobierno guatemalteco que se gestionan $1.000 millones en ayuda. Por su parte, el comisionado Iván Velázquez aseguró que el informe de CICIG sobre el financiamiento de los partidos políticos podría estar listo para el mes de mayo. Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, informó que para finales de mayo estará dando los resultados de las investigaciones que se están realizando sobre el financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Y para el informe temático que expondremos hacia el mes finales del mes de mayo, mediados del mes de junio, es buscar entonces esa articulación con el tribunal, con la autoridad electoral en el país y que efectivamente se cumplan con los propósitos de unas elecciones transparentes y en la medida nuestra de identificar si efectivamente se produce en esa campaña el financiamiento ilícito que hemos venido investigando. Aunque no dio detalles de las investigaciones, informó que ya tienen resultados importantes, con la información que fue otorgada por el Tribunal Supremo Electoral. En la medida en que se vayan produciendo precisamente resultados como se ha hecho con las otras investigaciones que hemos adelantando, se podría hacer afirmaciones de esa naturaleza. Es decir, no es conveniente en el momento de ahora anticipar, sino si se trata de investigaciones penales, con las pruebas que efectivamente se obtengan, como ha sido además nuestra manera de presentar públicamente casos sustentados probatoriamente. En cuanto al informe temático al que me referí, en el que también se van a tocar algunas modalidades de financiación ilícita de campañas, en el momento en que sea justamente presentado a la opinión pública, podríamos conversar respecto de ese tema. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Presión CICIG es nuestro hashtag de la noche. Presión CICIG. Utilice usted, así es más fácil poder ir leyendo todo el hilo conductor de la conversación y con eso nos podemos enriquecer todos de la plática con Presión CICIG. Vámonos a las redes. Luis Díaz nos plantea Presión CICIG y la soberanía que se vende por $1.000 millones para 3 países. Gobierno vende patria, fuera CICIG, es lo que nos dice Luis. Nuestro compañero y analista, el licenciado Cristian Manolo Castillo, nos dice: el Estado de Guatemala invocó el principio de subsidiariedad internacional al pedir la CICIG. La presión CICIG es porque sigue siendo necesaria, es lo que nos dice el licenciado Castillo.
Presión CICIG es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Hugo y todos los televidentes que nos acompañan en casa. No hay nada de sorprendente en esto. Esta es la Biden CICIG, ya es un CICIG strike, sea. ajá, es un strike cantado. La venida de Joe Biden a Guatemala, tal vez no lo quiso decir abiertamente, pero Biden sí lo dijo. Abiertamente. O sea, o sea, a ver. La intención no era decirlo abiertamente, pero... es lenguaje diplomático. Tal vez él no dijo, miren, quieren Alianza para la Prosperidad, prorroguen CICIG. Ese era el condicionante que le vino a dar Otto Pérez. Quisiera creer que lo entendió el presidente, pero yo ya no sé. Pero ahora, por si quedaba alguna duda, pues viene esta misiva del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y donde básicamente está poniendo un condicionante, porque eso es lo que dice la carta. El condicionante está diciendo, mire, si usted quiere, o recuerde que estamos en proceso de considerar los fondos para la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte, creemos importante que prorrogue CICIG. Pero aparte hay un mensaje que es lapidario, porque hay un párrafo, y en un momento les vamos a poner la carta en pantalla. Pero hay un párrafo en donde en la carta expresamente los 4 congresistas firman y dicen: aplaudimos los esfuerzos recientes de CICIG en la desarticulación de estructuras criminales. Tal es el caso de la estructura de Byron Lima, que generaba una red multimillonaria que operaba adentro de presidios. Si, la misiva pudo haber mencionado N casos, pudo haber mencionado los Mendoza, pudo haber mencionado el caso de la red de adopciones, pudo haber mencionado el caso del juez Santiago, pero le mencionan a Lima. El mensaje que le está diciendo, porque recordemos que en el tema Lima, para empezar, Byron Lima fue pupilo de Otto Pérez Molina, cuando Otto Pérez Molina era jefe del Estado Mayor Presidencial de Ramiro de León Carpio. Recordemos también que Byron Lima justamente tiene una serie de vinculaciones que van a dar eventualmente al Partido Patriota. Byron Lima apoya la campaña del Partido Patriota, confeccionando muchas de la parafernalia que utilizan para la campaña. Y la carta viene en su adjunto, a quien se la envía también, a Mauricio López Bonilla. O sea, una de las personas a las que la carta le llega de manera directa es a Mauricio López Bonilla. Y recordemos que también dentro de la desarticulación de la red Lima, pues naturalmente cuando se lee el mandato de CICIG, la definición de qué es un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad es una estructura criminal que tiene que cumplir 2 objetivos. Primero, o dos funciones. Primero, atentar contra los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos. Y segundo, operar dentro de las instituciones del Estado, al amparo de las instituciones del Estado o con la capacidad de generar impunidad. La red Lima es probablemente un paradigma de que es un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad. Entonces, lo que le están diciendo a Otto Pérez es, mire, en su estado, en su Ministerio de Gobernación, con vinculación a estructuras de sus autoridades de seguridad, le cachamos esta red. Y esta red lo pone incómodo a usted y a su ministro de Gobernación porque salpicaba fango. Entonces, el condicionante de Washington no solo es decir CICIG a cambio de Alianza por la Prosperidad, sino que le recordamos también el caso Lima, porque ese caso lo pone incómodo. O sea, es que es una carta lapidaria en todo sentido, porque lleva el incentivo positivo de decir prorróguele ahí al dinero, pero está el incentivo negativo de decir me acuerdo de sus juntas. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes esta noche con nuestro hashtag Presión CICIG. Utilicen nuestro hashtag, es mucho más fácil poder leer la conversación completa. Oscar García, de ese tercio de dinero, ¿cuánto se llevará Pérez Colón para eliminar CICIG? Para querer eliminar CICIG. No creo que sea así tan fácil como eso. Desvergonzados, el Plan Colombia fue mayor de la Alianza para la Prosperidad y era solo un país. Sí, pero un país mucho más grande. Presión CICIG. Con un conflicto armado interno. Sí. Si así fuera, ya estarían convictos Colón, su ex y muchos funcionarios. Lo que nos dice Fernando
Emerlindo nos dice, CICIG necesaria mientras instituciones de Estado no se autodepuren, Juan. Prácticamente la CICIG se queda, la oferta es tentadora, tienen pruebas de financiamiento de partidos políticos, presión CICIG. También nos dice que no deportan a nuestros migrantes y así pensamos si se queda la CICIG, sino que ni manden su carta. Eso no va a pasar así porque así. El doctor Zavala nos dice presión CICIG, que se respeta la soberanía de Guatemala, que continúe la CICIG. Es lo que se plantea, que el Congreso de Guatemala mande una carta al presidente Obama solicitando el TPS. Es lo que nos dice Lucrecia. Pérez y Valdetti no quieren la continuidad de CICIG porque saben que los perseguirán por tanto robo en las arcas del Estado. Omar, solo era cuestión de días para que Estados Unidos le tirara presión a Otto Pérez o que pensaron que los 1.000 millones eran gratis, presión CICIG. Le doy, tengo acá también al analista de Así Es y amigo de este espacio, el licenciado José Carlos Sanabria, nos dice presión CICIG. Los aparatos clandestinos se transformaron, además de los esfuerzos nacionales, la CICIG es necesaria. Bueno, ya Así Es ha mostrado su postura respecto a la continuidad de CICIG también. Ricardo nos dice presión CICIG, Estados Unidos incide en todo el mundo, si no aceptamos la CICIG, nos invadirían o bloquearían económicamente, no veo logros ni los veré. Toquemón, ya habló el patrón, es lo que nos dice con nuestro hashtag la noche. Byron con presión CICIG. Es tonto seguir con la CICIG mientras Valdetti y Otto Pérez y Sinibaldi hacen lo que se les ronca. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Felipe. Y buenas noches a quienes nos acompañan a las 10 p.m. Para iniciar, tal vez voy a tomar el comentario que hacía José Carlos Sanabria y que se relaciona un poco con lo que mencionaba Felipe. Y es esta definición de a qué vino la CICIG, digamos, qué es lo que venía buscando. Y Philippe ya ha hecho en varias ocasiones una aclaración de lo que se entiende por SIACs, los aparatos, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que están vinculados con el Estado. En el evento en donde el comisionado Iván Velázquez daba las declaraciones que poníamos en la nota hace un momento, el ex vicepresidente Stein hacía una acotación sobre los SIACs y decía que en su momento los SIACs eran aparatos que estaban incrustados en el Estado que servían para la represión. Esto es hasta el fin del conflicto armado interno. Y él hacía la descripción de cómo estos SIACs mutaron para ser aparatos que servían para la represión a ser aparatos que servían para el enriquecimiento ilícito. Y el caso particular de Byron Lima es posiblemente el caso que encaje mejor en esta definición de SIACs y en este modelo de cómo evolucionaron según lo que mencionaba el doctor Stein, precisamente porque si recordamos cuál es la razón por la que está preso Byron Lima, es precisamente por su supuesta participación en el asesinato de Monseñor Gerardi. Y en este sentido, pues eso era en su momento o podía considerarse un acto de represión. Mientras que ahora a lo que nos referimos cuando hablamos de Byron Lima es una red de enriquecimiento ilícito que se nutre en las prisiones. Entonces, digamos que... Y que colabora con partidos políticos y que tiene que está incrustada en el Estado a través de varias vías, a través de partidos políticos, a través de relaciones con jueces, a través incluso de relaciones a nivel del organismo ejecutivo. Y entonces, como que aquí cabe perfectamente esta idea de qué es un SIACs y por qué es necesario o por qué es pertinente, si no queremos hablar de necesidad, por qué es pertinente que una institución como la CICIG se mantenga en Guatemala. Pero volvamos un poco a la carta que discutíamos, y es que además de lo que mencionaba Felipe, yo creo que aquí hay un tema que es muy interesante de analizar, y es el siguiente. Estados Unidos es bastante institucional a la hora de definir su interés nacional y a la hora de definir su política exterior. Aunque pueden haber, digamos, algunos matices distintos que le puedan dar los demócratas o los republicanos a una gestión en materia de política exterior, el hecho es que esta no va a transformarse radicalmente de un gobierno a otro. Y la carta lo que viene a hacer es a recordarnos esto, porque estamos hablando de diputados demócratas y diputados republicanos en un comité del Senado, o sea, en lo que vendría a ser el equivalente de una comisión de relaciones exteriores en el caso de Guatemala, que están básicamente dando su respaldo a las acciones y a los mensajes que el organismo ejecutivo en Estados Unidos ha dado ya en materia de la CICIG. Es decir, nos están recordando que no es un capricho de Obama, no es un capricho de Biden, sino que la CICIG y la permanencia de la CICIG en Guatemala
es un asunto de interés nacional para Estados Unidos, lo cual podemos interpretar de varias maneras, pero la principal es que van a movilizar los recursos que tengan que movilizar para la permanencia de la CICIG y que si no se hace, pues van a movilizar los recursos que tengan que mover para asegurar que el trabajo de la CICIG se siga haciendo de una u otra manera. Yo tengo una pregunta que se las dejo. Hemos hablado en este mismo espacio de la solicitud o de la visión que mostró en su momento el vicepresidente norteamericano Joseph Biden para tener una entidad similar a CICIG de carácter regional en el Triángulo Norte de Centroamérica, que involucre a El Salvador y a Honduras. ¿Habrá alguna misiva similar por parte de una entidad tan importante como la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes? Se las dejo allí porque puede ser que por allí venga la presión también. Glick, lo escucho en un momento, solo voy a las redes. Marcos Leonel nos dice, lo que hablan son los hechos. Yo honestamente no comprendo la presión CICIG, sino se dé en casos resueltos. ¿Para qué más tiempo? Presión CICIG que se quede, pero que haga bien su trabajo, pues el payaso y cuentacuentos fueron pésimos, es lo que nos dice. Presión CICIG, si la CICIG permanece con esa condición de ayuda económica, no estaría solamente al servicio de los intereses de Estados Unidos. César Dávila con presión CICIG, y luego necesitamos otra institución para fiscalizar la CICIG y así infinitamente. Omar, está más claro que Estados Unidos quiere tener bien vigilado a este país. Ya el olor a carne podrida llegó hasta allá. Daniel, bueno, la presión CICIG de parte del extranjero, a mi criterio, preocupa. ¿Qué interés tienen los Estados Unidos? Esa es mi pregunta. Es una buena pregunta, se las dejo allí. OR7 nos dice, CICIG, CICIAX, ¿qué nombre le toca con presión CICIG? Bueno, es que estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas. CICIG es la entidad internacional y las CICIAX son las estructuras que esta comisión busca poder encarcelar o desmantelar. Juan David nos dice, Otto Pérez Molina, ¿para qué mejor invertir ese dinero en salud o educación? Porque la CICIG en avances tiene 0, es lo que dice Juan David. Mario Arturo, la CICIG aún puede aportarnos mucho, sobre todo de cara a las elecciones. El financiamiento de campaña no tiene control con presión CICIG. El licenciado Roberto Kieg nos dice, en el extranjero la CICIG nos resolvió la vida, por eso es que la incidencia delincuencial bajó rotundamente. Por favor, es lo que dice el licenciado Kieg. Alejandro Berganza, el que Estados Unidos presiona abiertamente por la continuidad de CICIG vuelve obligación nacional rechazar la presión CICIG. Le escucho, licenciado. Veamos, a ver, quiero pensar que el presidente tiene un asesor a la par que le está diciendo quién está firmando y lo que representa cada uno de los firmantes. Porque es que hay mensajes. Acuérdense, la diplomacia son mensajes sublimes. Vamos a empezar. El primer congresista norteamericano que firma es el demócrata Eliot Engel. ¿Quién es Eliot Engel? Eliot Engel, que es el ranking member, o sea, el miembro con más tiempo en el subcomité de asuntos hemisféricos, como representante del Partido Demócrata, fue el que empujó el masivo plan de Estados Unidos para apoyar la reconstrucción de Haití después del terremoto. Que recordemos una cosa, la reconstrucción de Haití después del terremoto prácticamente fue que Estados Unidos estableció un protectorado sobre Haití. O sea, dijo, te voy a dar todo lo que necesitas para reconstruir, pero acuérdense que incluso envían una brigada de infantería de marina para salvaguardar incluso sin pedir el aval de la comunidad. Sin pedir el aval ni de la comunidad que después llegó a Naciones Unidas a un proceso de instauración de paz. O sea, que ahí es donde llegaron, por ejemplo, soldados guatemaltecos, elementos guatemaltecos, especialistas caibiles, al proceso de imposición de paz en Haití. Pero hay que decirlo, de inicio los Estados Unidos, cuando se da el terremoto, le aportó 100 millones y luego le aportó casi $1,000 millones a la reconstrucción de Haití. Bueno, Eliot Engel, por eso le digo, él es el miembro de más tiempo de demócrata en el Comité de Asuntos Extranjeros, y él es el que diseña desde el Congreso de Estados Unidos el plan para intervenir en Haití bajo un modelo de te doy financiamiento, pero yo tomo control de tu seguridad. Haití era para Estados Unidos un agujero de seguridad nacional como lo es Guatemala. Ese es primer paso. Segundo,
segundo congresista que firma es Albio Cires. Albio Cires es un congresista cubano, demócrata, es una dicotomía un poco interesante, que Albio Cires se ha dedicado particularmente a promover temas de favorecer migración. Entonces, Albio Cires representa como el dulcito para Estados Unidos. O sea, Eliot Engel y Albio Cires son como decir, mira el caso de Haití, si yo tomo control de tu seguridad, te doy beneficios. Pero si vemos el perfil de los dos republicanos, yo que Otto Pérez la pensaba dos veces. Primero está Jeff Duncan. Jeff Duncan, él es, para hacer una analogía, el Ninette Montenegro del Congreso de Estados Unidos. Él es reconocido como que él incluso como se le conoce, si lo googlean en internet, él es the Accountability Guard. Él es el que se encarga de promover procesos de transparencia. El fiscalizador. El gran congresista fiscalizador en Estados Unidos. Y mucha de su política exterior hacia América Latina se ha enfocado en la necesidad de establecer procesos de transparencia y combate a la corrupción. O sea, ahí está como que el mensaje a oídos sordos. Y el último es Ed Royce, que Ed Royce también es republicano, lleva muchísimos años en el Congreso de Estados Unidos. Y Ed Royce, antes de pasarse al subcomité de asuntos hemisféricos del hemisferio occidental, él estaba encargado del subcomité de asuntos africanos. Y a mediados de los años de la década del 2000, entre el 2003 y el 2005, para ser exactos, Ed Royce fue uno de los actores clave, primero, para enjuiciar a Charles Taylor, el dictador de Liberia, sí. Y también para promover la persecución en contra de Al-Hassan, el dictador de Darfur. Entonces, si armamos el cuadrito... y aparte, se me olvidaba, Albio, el cubano, también ha promovido temas de narco. Entonces, ¿quiénes le están hablando hoy a Otto Pérez? Le está hablando el referente de accountability, de rendición de cuentas, el fiscalizador en Estados Unidos. Le está hablando un diputado de ascendencia cubana que se ha dedicado sistemáticamente a promover temas a favorecer a los migrantes en Estados Unidos, pero también a perseguir los casos de narcotráfico. Le está hablando también un republicano que fue de los que más se presionó para llevar ante la justicia internacional a Taylor y al dictador de Sudán. Y le está hablando también el gestor del modelo de intervención estadounidense en Haití. O sea, no son 4 peleles los que le están hablando, sino que cada uno de ellos tiene un background, un rol que jugar, un rol antecedente, que si armamos el rompecabezas, el mensaje que le está mandando Estados Unidos a Guatemala es masivo. Es contundente. Vámonos a las redes. Estamos con Presión CICIG, que es nuestro hashtag de la noche. Presión CICIG. Max nos dice, Presión CICIG, el interés de Estados Unidos son unos 100,000 millones que este dinero lo utilizan hasta para Leal, Huehuetenango, Sinibaldi, etcétera. Es lo que nos dice Max. La licenciada Carla Caballeros, la carta la envió el Congreso o le enviaron unos congresistas. Es importante reportar hechos como son, sin distorsión. Pues quienes lo enviaron, creo que le ha quedado absolutamente claro quiénes son los firmantes de la carta. Es la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Fernando nos dice, deberían de llamarse COFICIG, Comisión Forzada Internacional Selectiva contra la Impunidad en Guatemala. Rolando Reynoso nos dice, claro que la CICIG siga, no me opongo, pero esto determinaría que tengan un plazo de 4 meses para resolver algo con Presión CICIG. Mario Arturo nos dice, nuestra debilidad institucional se vuelve un acuerdo bipartidista en Estados Unidos en estos tiempos. Hemos de estar fregados, es lo que nos dice Mario Arturo con Presión CICIG. Roen, analistas, ¿qué consecuencias piensan que habría para el país y Pérez Molina si no se prorroga el mandato? Porque es una posibilidad. Aria Ishil nos dice, está buena la pregunta, está buena. Aria Ishil nos dice, Presión CICIG, si los jueces y el Ministerio Público hicieran lo que les toca, no tendríamos presiones, que Estados Unidos se ocupe de sus problemas en casa. Samuel, el gobierno corrupto y partidos políticos no van a querer a la CICIG para seguir en la impunidad. Ferdi, con Presión CICIG, considero que CICIG debe de seguir, pero debería de resolver más casos. Minor,
Desde mi punto de vista, la CICIG se convirtió en un medio de control para los órganos de Estado y César Dávila, la CICIG es solo la punta del iceberg de muchos intereses nacionales e internacionales. Todo suyo, Lick. Bueno, no, solo voy a abordar algunos comentarios de algunos televidentes como Rubén Afre y Alejandro Berganza, que muestran algunas inquietudes acerca de esta manifestación tan abierta de Estados Unidos sobre una decisión que pues, es fundamentalmente interna. Yo creo que hay que reconocer una cosa y hay que ser bien realistas con respecto a esto. Y es que a menos que haya una especie de cataclismo geológico en los próximos años, vamos a seguir teniendo a Estados Unidos muy cerca. Y vamos a seguir teniendo un Estados Unidos muy cerca con la economía o posiblemente la segunda economía más grande del mundo, con las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo y con un interés casi esquizofrénico en cuidar su seguridad territorial. Entonces, no podemos ignorar el hecho de que Estados Unidos tiene un interés clave en Guatemala y que tiene una capacidad muy importante de influir en nuestra política interna. Eso va a seguir siendo así. A mí lo que me preocupa realmente cuando hablamos de la expresión tan abierta por parte de Estados Unidos, tanto en el caso de la segunda venida de Biden como en el caso de la carta de los congresistas estadounidenses, lo preocupante en ambos casos y en el hecho de que sea tan abierta la manifestación de interés es que esto nos denota que los canales sutiles, los canales tradicionales han fracasado. Sí, o sea, que Estados Unidos tenga que salir a pedir abiertamente que la CICIG permanezca en Guatemala, lo que nos está diciendo es que se intentó mandar otros mensajes más sutiles y que estos no fueron escuchados, y esto nos habla entonces de una relación diplomática que está rota o cuando menos sumamente dañada. Y no llevarnos bien con nuestro vecino más grande del norte es una situación que para Guatemala puede ser potencialmente muy arriesgada. ¿Por qué? Porque tenemos intereses allá también, tenemos intereses comerciales que son muy importantes, pero además la seguridad de los migrantes y la posibilidad de que sigan básicamente subsidiando nuestra economía a través de sus remesas. Esto no es un tema digamos, de poca importancia. Nuestra relación con Estados Unidos tiene que ser, dentro de lo posible, la mejor, sabiendo que tenemos que tener los recursos para defendernos de algún tipo de imposición, naturalmente, pero siendo absolutamente realistas en el sentido de que tenemos un campo más limitado de acción frente a ellos que lo que ellos tienen frente a nosotros. Y esto me lleva a la pregunta que plantea Juan Carlos de uno de los televidentes, y es, ¿qué va a pasar si se toma la decisión en Guatemala de que la CICIG no continúe? Pues es en este punto un poco difícil de predecir, pero creo que solo habría uno de dos caminos. Yo le tengo solo uno. Yo creo que pasaría lo que en su momento dijo Hugo Rafael Chávez Frías, golpea imperio. Bueno, yo pensaría que podría haber una intervención más directa y más descarnada, si queremos decirlo así, pensando sobre todo en lo que se viene, porque si estamos hablando de la posibilidad de que en el próximo gobierno sea un gobierno del cual tengamos serias dudas sobre su financiamiento, el cual podría tener vínculos con el narcotráfico. Si estamos hablando de que ya en este gobierno hay funcionarios de muy alto nivel, como el caso de la vicepresidenta, por ejemplo, que tienen señalamientos de un manejo muy poco transparente en sus finanzas personales, entonces a mí lo que más miedo me daría, o lo que más me preocuparía, es que si no se resuelve esto de una manera satisfactoria, tengamos una intervención tanto o más cruda como la que se dio en Panamá a finales de los 80s con la extradición cuando Estados Unidos llegó básicamente a traer a Noriega, que era un jefe de Estado en ese momento. Claro. O sea, que no era cualquier cosa. Vámonos a las redes. Nos dice a través de las mismas, Brandon, con presión CICIG, considero que la CICIG debería solucionar problemas y que no pasen a dominar políticamente nuestro país. Jorge Vázquez, lamentable pero necesaria la presencia de CICIG. Alcides, ni Otto, ni Valdizón, ni Colom, ni Berché. La lista sigue. ¿Quién va a querer que siga la CICIG? Claro, si trabaja con presión CICIG. Antonio nos dice, presión CICIG, por favor. Lo del Estado soberano es más un eslogan que una realidad. Fernando nos dice, claro, Otto Pérez Molina no quiere que se quede la CICIG porque a algo le teme con presión CICIG. César Trujillo, no estoy de acuerdo. La CICIG no sirve ni servirá para nada. No somos gringos para que ellos opinen, es lo que dice César. Byron nos plantea con presión CICIG.
los Estados Unidos quieren manipularnos y los migrantes los matan allá y nadie ve eso. No somos objeto para que pongan precio, es lo que nos dice Byron. Lick, la última. ¿Por qué Estados Unidos hace esto? Hay 3 casos que en el accionar de Estados Unidos son paradigmáticos. Primero, el de Marjorie Chacón, porque Marjorie Chacón es denunciada por la Oficina de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro por lavado de dinero y nadie en Guatemala mueve un dedo. Y en gran medida es por las vinculaciones de Marjorie Chacón con actores del poder político. Hoy Marjorie Chacón está contando toda la sopa y a finales de marzo es su audiencia de sentencia en donde probablemente va a establecer, donde ya va a establecer un pacto con la Fiscalía. Segundo, el de Jairo Orellana, narcotraficante, también puesto en Estados Unidos, por Estados Unidos en su lista negra, y hasta que Estados Unidos pide su solicitud de captura con fines de extradición, el Estado de Guatemala opera. O sea, en los 2 casos, es decir, mira, tenés un lavador de dinero y tenés un narcotraficante que me molestan y que vos no haces nada porque de alguna forma tiene vinculaciones de impunidad. Y el tercero es el caso Lima, porque por eso les digo, el caso Lima es un ejemplo de cómo la impunidad se cuela hasta la cocina. Entonces, sobre esos 3 casos, es que Estados Unidos dice, yo no confío en mis interlocutores en materia de justicia en Guatemala. Y por eso es que vemos una acción tan vehemente de parte del gobierno de Washington de gastar tanto capital político, porque como bien lo dice Hugo, ya no se ven las formas sutiles de la diplomacia, sino que ahora vienen con todo. ¿Qué va a pasar? Si no se renueva CICIG, pues probablemente no va a haber asignaciones de la Alianza para de la Prosperidad del Triángulo Norte. El sueño del TPS se ve todavía más en chino. No va a haber reforma migratoria porque el Congreso de Estados Unidos está bloqueado con eso. Entonces, sin TPS, pues los migrantes guatemaltecos seguirán sufriendo. Y a ver, yo no soy tan teórico de la conspiración de decir es que va a haber una intervención de Naciones Unidas, una invasión y nada. Pero Estados Unidos tiene sus mecanismos sutiles de presionar. Y aquí lo que Estados Unidos está diciendo es decir, yo te veo como una amenaza a la seguridad. Tengo 2, 3 casos paradigmáticos que no atendiste. Como no confío en vos, necesito tener a un interlocutor. Y por eso es que Estados Unidos está gastando todo su capital político en Estados Unidos. ¿Es una teoría de la conspiración que los grandes paganos serán los migrantes? Probablemente. Yo creo que es una teoría válida. Ahora, yo quisiera que viéramos el caso de Honduras con el golpe de Estado de 2009. Y es que es interesante porque hay algunas similitudes. Cuando se dio el golpe de Estado en 2009 en Honduras, había un consenso entre las élites económicas y políticas sobre la necesidad de remover a Zelaya. ¿Qué es lo que ocurrió? La comunidad internacional no estaba contenta con esta remoción de Zelaya, sea por la razón que fuera, ¿sí? O sea, yo creo que había, desde afuera, tal vez a veces se pueden ver un poco más claras las cosas y era evidente que era un golpe de Estado que no era del todo legítimo, del todo ordenado y del todo institucional y que por lo tanto no era deseable. Y representó un riesgo precisamente para la seguridad estadounidense en tanto la policía corrupta de Honduras se vio con mayor libertad en el trato con los ciudadanos debido a la situación crítica que se estaba viviendo y esto pues resultó complicado en términos de seguridad. ¿A qué voy con esto? Este consenso de las élites hondureñas sobre la validez del golpe de Estado lo que hizo fue aislar a Honduras internacionalmente durante un periodo muy prolongado, lo cual significó préstamos que se perdieron, lo cual significó ayuda internacional que se perdió, lo cual significó algunas barreras comerciales incluso para las empresas hondureñas y que retrasó gravemente el crecimiento económico de Honduras en los 2 años, me parece que duró esta situación atípica. Entonces, si queremos ver qué es lo más probable que pase cuando nosotros nos rebelamos de manera tan valiente, argumentando soberanía frente a la comunidad internacional, vayamos a ver a Honduras, preguntémosle a los hondureños cómo les fue con todo respeto, con el berrinche que hicieron con respecto al golpe de Estado. Y es que tenemos que entender que no es que no seamos soberanos, pero no estamos aislados y no somos autárquicos y necesitamos de algún soporte y alguna validación de la comunidad internacional para funcionar. Y en este caso la CICIG es un punto clave de esa validación. Yo recuerdo con toda claridad unas declaraciones que dio en su momento Hillary Rodham Clinton, quien en su momento dijo, creo que a todos los países del hemisferio sur les queda bastante claro quién es el dominante de este lado del mundo. En clara alusión a lo que estaba sucediendo en ese momento en Venezuela. Y bueno,
creo que hoy nos queda a nosotros absolutamente claro. Vámonos a las redes, ya para cerrar la temática. Edgar de León: si el Estado funcionara no estaríamos interviniendo. Qué vergüenza. Enzo: presión CICIG. CICIG es la correa para mantener a Guatemala bajo control. Nos dice también el licenciado Roberto Kieg: los dos comisionados antiguos tienen procesos por su actuar ilegal en su país y el actual es señalado por nexos con las FARC. Juan: a los presión CICIG, a los políticos que están de salida no les conviene, al país sí. Axel: presión CICIG, tal cual está pintando Philip Chicola. Al presidente le escribieron los 4 jinetes del apocalipsis. Habló el patrón. Es lo que nos dicen a través de las redes. Pausa, deportes, noticias y regresamos con un segundo tema. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala.